Y ahora vamos a prepararnos para la enseñanza que me toca a mí en este día de la parasha Miketz. El tema que tengo, que el Eterno nos puso en mi corazón este día es Miketz, el ascenso de José, un destino cumplido. Y el texto base lo podemos encontrar en Bereshit o Génesis 41:39, que lee: y dijo Faraón a José, dado que Elohim, dice DIOS, te ha hecho saber todo esto, no puede haber nadie tan entendido ni tan sabio como tú. Tú estarás a cargo de mi palacio y por tu orden se sustentará todo mi pueblo. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar bajanu mikol ha'amin venatan lanu el torato Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has escogido de entre todos los pueblos y nos has otorgado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Y antes de comenzar, como mencioné, me toca la parashá Miketz. Amado Padre, mi alma te bendice y te glorifica y te doy gracias, Padre, por esta oportunidad, Padre, que tú nos das a cada uno de nosotros, Padre, los que estamos aquí conectados, para poder eh, estudiar tu palabra, Padre, tu Torah, Padre. Yo te pido, Padre, que así como tú has hablado, Padre, a mi vida, a mi corazón, Padre, preparando esta enseñanza, Padre, este mensaje, Padre, que tú seas glorificado, Padre, y que tú permitas, Padre, que tu palabra llegue hasta la división de nuestra alma y de nuestro espíritu, Padre, que sea grabada en nuestros corazones, Padre. Te pido también, Padre, humildemente, Padre, que tú permitas que yo pueda expresar los pensamientos, el mensaje, la idea que tú deseas que yo exprese en este día, Padre, y las que no, Padre, cierra mi boca, cierra mi mente, Padre, que no diga nada, Padre, que pueda ofender, Padre, o afectar cualquiera de tus hijos, Padre, que están conectados, Padre, en este día, Padre. Pedimos, Padre, que tú te glorifiques en todo, Padre, lo que vamos a seguir haciendo en esta tarde, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Te pido esto, Padre, y te doy gracias. Abba, amén, amén y amén. Amén. Ahora sí. Pues como mencioné anteriormente, me toca la parashá Miketz. La parashá cubre las siguientes lecturas: Génesis o Bereshit 41, el capítulo 41 al 44:17. La Haftará se encuentra en el primer libro de Reyes, el capítulo 13:15 al 4:1. Y la Brihadashá lo encontramos también en Hechos, comenzando en el capítulo 7 al 7:9 al 12. La síntesis de la parasha, las generalidades que podemos encontrar en ellas, es la parasha Omiket significa al final del tiempo. El nombre lo encontramos en la segunda palabra del capítulo 41, que el capítulo comienza diciendo Vaihi Miketz, y lo encontramos ahí, en esa, la segunda palabra, la Vaihi Miketz van juntas en esta parte de aquí. Es la parashá número 10 del ciclo de lecturas de la Torá. No codifica mandamientos y nada, como yo siempre digo, no codifica de los 613 mandamientos, pero siempre uno aprende de algo, de qué deberías hacer y qué no deberías hacer al leer la palabra, la Torá, y la palabra completa. Los eventos ocurren entre el año 2228 al 2236, años mundo. Los temas que cubren esta parashá son los sueños de Faraón, de Faro,
José sale de la cárcel, verdaderamente el faraón lo manda a llamar de la cárcel, interpreta los sueños del faraón, es elevado al puesto de virrey, prepara Egipto para la hambruna y abastece al mundo de ese tiempo, y se casa con Asenath y engendra a dos hijos, Manasés y Efraín. Puntos interesantes de esta parashá. José fue esclavo desde los 17 años hasta los 30 años, un total de 13 años. Eso lo podemos encontrar en Génesis 37:2 o Bereshit 37:2 y Bereshit 41:46. 13 años es un largo tiempo, y los que hemos estudiado la palabra y a través de los diferentes años que las demás personas, hermanos que han enseñado sobre esta parashá, definitivamente nos podríamos pensar quién podría soportar tal injusticia, porque pues, cuando las personas son culpables, pues te dicen, como decíamos un día trabajaba antes, cuando me retiré, te dan con el marrón y pues nada, tú lo buscaste, pero en este caso él verdaderamente fue una injusticia lo que ocurrió, pero el Eterno lo estaba guardando en todo este proceso. El nombre que le puso Faraón, Safenat Panea, significa liberador del escondido. Hay otras también significados que los sabios le dan a este nombre. Más adelante estaremos hablando de eso. Pero significa revelador de lo escondido. Y la razón de eso, además, es de los sueños. Hay otras situaciones por qué se le da ese significado. Fue virrey desde los 30 años hasta los 110 años, un total de 80 años estuvo José como virrey de Egipto. La enseñanza que podemos ver es que cuando alcanzamos nuestro destino profético, Adonai nos hace fructificar en maneras imaginables. Esto lo podemos ver a través de la palabra y de la historia de José. Adonai veló por el linaje de la descendencia de José también. Y esta bendición de Adonai es trascendente al Baruch Hashem, porque pues, hasta el día de hoy nos alcanza a todos nosotros. Como dije anteriormente, el tema Miqueas, el ascenso de José y un destino cumplido. Y para no repetir lo mismo, es el versículo que ya leí, y podemos ver. Y los puntos que quiero presentar en esta tarde, discutir, si uno pudiera discutirlo, hablarlo con otras personas, pero que quiera presentar, Miqueas y su significado, aunque anteriormente mencioné parte del significado, pero vamos a entrar más en profundidad. Significado del nombre nuevo de José y la esposa de José y su relevancia. Miqueas y su significado. Bereshit 41 dice, y al final, en las letras rojas, significa final. La palabra Miqueas significa al final, como en la frase al final de los días que podemos encontrar en Daniel 12:13, que lee, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Podemos ver que las palabras aquí en las mismas letras de al fin. Interesantemente, el mensaje que nuestro hermano Alexis trajo la semana pasada, el Shabbat pasado, él lo tituló Dos historias y un fin. Esta parashá alude a dos finales y una historia. En arameo, la palabra días, en arameo, recuérdense, esta la palabra, significa o es casi idéntica a la palabra días en hebreo, con el leve cambio de que la última letra cambia de mem a nun, así como pueden ver en esa parte. De esas dos cambios se parecen un montón, es casi idéntica, pero eso es la que cambia. ¿Cuál es la relevancia de esto? El Zohar observa que la palabra aramea, yamin,
que es esta que está aquí y esta, aramea. El de Strong 3117 hebreo significa derecha, y en función esto concluye el Zohar, que hay dos finales, uno en la derecha espiritual y otra en la izquierda espiritual. El Zohar es un libro de comentarios de la Torá de aspectos místicos. De acuerdo al Zohar, la izquierda representa el lado del mal. Entonces, el fin de la izquierda espiritual se refiere al día en que la maldad dejará de existir con el fin del exilio, es decir, al final de los días. La derecha, por el contrario, representa la bondad y la santidad. Así se refiere al fin de la derecha, para indicar que no hay dilución de valores en los planos de la santidad, por lo que el fin es tan bueno como el comienzo. En otras palabras, lo voy a explicar. El camino hacia la bondad y la santidad, el destino o resultado final es tan positivo como el inicio del viaje desde que se comenzó, ya que no hay pérdida o disminución de esos valores a lo largo del caminar de uno a lo largo del camino. Es como decir que el objetivo de mantener la bondad y la santidad se mantiene constante, puro desde el principio hasta el fin, sin perder su importancia o integridad. Un ejemplo claro de eso, la vida de Yeshua HaMashiach. Eso debe ser nuestra meta en el camino. Nuestra vida debe reflejar la bondad con que hemos sido tratados por Adonai y por el mismo Yeshua. Cuando somos bondadosos, nosotros tratamos a los demás como quieren que nos traten a nosotros. Eso es ser bondadoso. Cuando vivimos de una manera bondadosa, es una manera de adorar a Elohim. También debemos de vivir una vida de santidad. ¿Qué significa vivir en santidad? Es vivir una vida dirigida por los principios de Adonai, sus mandamientos, sus mitzvot, sus estatutos. Cuando vivimos en santidad, somos una luz que brilla en medio de la oscuridad. Cuando vivimos en santidad, le demostramos al mundo que somos separados para el servicio de nuestro Rey. Eso es la importancia de estas dos palabras, de la bondad y la santidad. El término fin de la derecha espiritual es entonces una alusión a la redención final, cuando el bien triunfará sobre el mal, y veremos cómo el bien se encuentra de manera consistente a lo largo de todo el mundo. En otras palabras, todo será bueno. Baruch Hashem, cuando llegue ese día. Lo esperamos y anhelamos con ansias. Entonces tenemos que preguntar, ¿a qué fin se refiere la palabra Miketz? ¿Al fin de la izquierda o al fin de la derecha? Los sabios comentan que ambas opciones son posibles. Bereshit 41:14 dice, entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. O sea, José es liberado de la prisión. La primera opción, este fue el final del exilio de José, es decir, el final de la izquierda, el fin de todo lo malo que experimentó por 13 años. La primera opción. La segunda opción, tenemos que leer Bereshit 41, 39, 43, dice, y dijo Faraón a José, dado que Elohim te ha hecho saber todo esto, no puede haber nadie tan entendido ni tan sabio como tú. Tú estarás a cargo de mi palacio, y por tu orden se sustentará todo mi pueblo. Solamente por el trono seré tu superior. Dijo además Faraón a José, mira, te he puesto a ti a cargo de toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo colocó en la mano de José. Luego lo mandó a vestir con ropas de lino y le colocó una cadena de oro en el cuello. También lo hizo cabalgar en su segundo carruaje real y proclamaron ante él Abre, que significa padre o consejero rey, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y para que entiendan un poquito, esta traducción me llamó mucho la atención y por eso la utilicé.
Humash edición Rabino Sion Leví, porque era como que, para mí como que se entendía más que cuando leía las otras, y me llamó mucho la atención. La segunda opción, leemos cómo José subió repentinamente al poder y se convirtió en el gobernante de Egipto. Su redención representada por el final de la derecha. Nos podemos entonces preguntar cómo puede una misma expresión aludir a dos conceptos expuestos, exilio y redención. O sea, el final de la izquierda y el final de la derecha. En el pensamiento hasídico explica que el propósito interior del exilio es que los judíos que están dispersos por el mundo, están dispersos por el mundo para rescatar chispas de santidad que se ha perdido en la fisicalidad. Así, la redención no es la eliminación del exilio, sino más bien su meta. Por lo tanto, ambos conceptos, el final de la izquierda y el final de la derecha, son insinuados por la palabra miketz. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué aprendemos? Para nosotros que tenemos a Mashiach, rescatar la chispa equivale a rescatar a todo ser humano que Adonai ponga en nuestro camino, ayudando a salir de ese exilio, el final de la izquierda, sea el exilio que sea, y guiándolo a la redención final, el final de la derecha, que así Adonai nos coja, nos encuentre haciendo su voluntad, pudiendo buscar esas chispas que están perdidas en el mundo y librarlas del exilio y traerlas a la redención. Voy ahora al segundo punto, significado nuevo del nombre de José. Bereshit 44 y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Paneah. El nombre original fue traducido Zaphnath Paneah, que es en hebreo, pero en el comentario Mean Loé se escribe que el nombre es como Zaphnath Paneah. El profesor Kenneth Kitchen comenta que el nombre Zaphnath Paneah, otra manera de lo escribieron, originalmente era Sa'enah, que significa aquel que es llamado. La segunda parte del nombre Paneah pudiera ser derivada de la palabra egipcia Anea, que significa está vivo o vive. Este nombre tiene varios significados. Según Mean Loetz, comenta que Zaphnath Paneah significa aquel que revela fácilmente lo oculto, algo parecido a lo que hablamos anteriormente. Otro significado es el Dios habla y vive. Literalmente está en letras minúsculas, por eso lo digo. Rashban comenta que las personas designadas a un alto cargo se les solía asignar un nombre que estuviera a la medida de su nuevo prestigio. Rashi y Rashban comentan también, o interpretan como el que explica lo oculto. Esto no es algo nuevo. Cuando a Moshe lo ponen en el río Nilo, el bebé, que la egipcia lo rescata, le ponen un nombre de acuerdo a lo que ella entendió en ese tiempo. Moshe hizo lo mismo con Josué, y le cambió el nombre también. Todo esto son cosas que ocurren, que no es además de lo que el Eterno cambia el nombre de Abraham, de Jacob, de Sara. Solo Adonai puede explicar lo que no tiene sentido. Él revela lo que quiere que sea revelado. Esto lo vemos en la historia de José. Desde que tuvo los sueños sobre sus hermanos y Jacob, y en este caso Bilha, donde todos en algún día se postrarían ante él. El Zohar comenta que el cambio de nombre fue un ejemplo de la divina providencia, pues ayudó a ocultar la identidad de José, de su familia, a fin de que sus sueños, de los sueños de José, pudieran cumplirse en conformidad con el plan divino. Eso es muy interesante también, porque si lo hubieran dejado el nombre hebreo que él tenía de Joseph, pues eventualmente se hubiera
esparcido la voz y Jacob y sus hermanos se hubieran enterado que ese era su hermano y al cambiarle el nombre, pues no sabían que era él. Eso, como yo repito mucho, nosotros sabemos el resto de la historia, pero ellos no. Pero es como podemos ver cómo el Eterno tiene todo planeado y cómo su plan divino se cumple. Seguimos hablando del nuevo nombre de José. Bereshit 41:12 dice, y estaba allí con nosotros un mozo hebreo, un joven hebreo. La palabra hebrea para mozo es Nahar, que significa muchacho, sirviente, criado. Así se refirió el jefe de los coperos que estuvo con José en la cárcel. El jefe de los coperos le habló al faraón acerca de José, caracterizándolo de una manera despectiva, humillante y hasta discriminatoria. ¿Se acuerdan que cuando uno que estaba en la cárcel con José era el jefe del copero y el panadero? Y José, ellos tienen un sueño y José le interpreta el sueño y entonces pues los dos salen, el panadero y el jefe de los coperos salen. El sueño pues era que al panadero lo iban a matar y que el jefe del copero iba a estar restituido a su puesto nuevamente. Mean Loes comenta que la única razón que el jefe de los coperos le habló al faraón de José fue porque vio al faraón melancólico por el sueño que tuvo y que el jefe de los coperos tuvo miedo de que si el faraón moría, había la posibilidad de que perdiera su trabajo con un nuevo rey en el trono. Si leemos la palabra, nada de esto está ahí, por eso es importante pues, uno estudiar. Lo dice, y estaba allí con nosotros un mozo hebreo, joven hebreo. Su manera de expresar, además que se tardó 2 años en contarle esto al faraón, su manera fue despectiva, humillante, es como que allá hay en la cárcel hay un muchachito que verdaderamente yo creo que no sabe ni hablar, tú sabes, está en esa manera, pero él estaba tratando de consagrarse nuevamente con el faraón, pero a la misma vez humillando a José, a José. Rashi comenta acerca de esto que cuando el faraón se dio cuenta que José era todo lo contrario mencionado por el jefe copero, dijo el faraón y que, esto fue lo que dijo, no hay nadie tan entendible ni sabio como tú, en el versículo 39. Tuvo que cambiarle el nombre de José para que reflejara la forma en la cual la percepción que el pueblo tenía de José se había transformado totalmente para el bien. Y ahora yo pensando, de verdad el faraón tuvo misericordia porque al él expresarlo de esa manera, como sabemos en la historia, le hubiera ido peor al jefe de los coperos. El rabino Hakak, tiene un nombre bien difícil, Kabbalah, comenta cuando la Torá dice en Bereshit 41:43, la segunda parte, y así lo designó, el faraón hizo todo lo anterior mencionado a fin de demostrar en público que su nuevo virrey contaba con el respeto de toda la corona. El Humash comenta que la simbología es de suma importancia en el ámbito gubernamental y a decir la verdad en todas las relaciones humanas. Ni los virreyes, ni los padres, ni los maestros pueden optimizar sus labores a menos que su autoridad sea reconocida no solo legalmente, sino simbólicamente también. Ya sea un líder gubernamental o un padre o un maestro, necesitan que otros reconozcan y respeten su autoridad para poder hacer su trabajo correctamente. Esto, para mí, especialmente la parte de los padres, hoy en día podemos ver, y los mismos maestros, cómo los estudiantes, basando primeramente la parte de los maestros, cómo los estudiantes le faltan el respeto. ¿Pero es por qué? Porque no le han dado sea los ISD, sea los que están a cargo, los principales, lo que sean, no le han dado la autoridad que tienen estos maestros sobre los estudiantes. Lo mismo ocurre con los padres. Los padres muchas veces tienden a pensar, voy a hacer esto de otra manera porque es mejor,
y los hijos tienden también a faltarle respeto. Recientemente yo vi una cosa que de verdad no podía ni creer, como un hijo, un hombre de 30 años, le dio un puño a su padre, Baruch Hashem, que fue grabado, por poco lo mata. Una cuestión, y volvemos a esto mismo. Esto significa que no solo tener autoridad legal, sino también que la gente reconozca y acepte su posición de padre, de maestro, de líder, lo que sea, de manera simbólica a través de las señales, gestos o símbolos que representan esa autoridad. Sin ese reconocimiento simbólico, puede ser difícil para ellos desempeñar sus funciones de manera efectiva. Por eso la Torá dice que el faraón vistió a José de lino, le dio su anillo real, lo hizo que usara su segundo carruaje real. En fin, cuando el pueblo vio a José, no había duda de quién era y a quién representaba. Y eso nos toca a todos nosotros. En la posición que estemos de liderazgo, padres, maestros, lo que sea, no debe existir ninguna duda en nuestra mente de cuál es nuestra autoridad. ¿Qué aprendemos de esto? Revelaciones capítulo 2:17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en él, en la piedrecita, un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. En la vida podemos pasar por situaciones que no nos imaginamos, que posiblemente no tienen ni sentido ni explicación. Pero si venceremos, Adonai nos dice que nos dará un nombre nuevo. ¿Cuál será ese nombre? Verdaderamente no es lo importante. Lo que importa es que obtengamos esa piedrecita blanca en nuestra mano. ¿Cómo? Venciendo. Baruch Hashem por eso. Y voy a tocar el último punto que tiene que ver con la esposa de José y su relevancia. Bereshit, Génesis 41-45 dice: y Faraón llamó a José por el nombre de Safnat Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. El origen de Asenat encierra un secreto o un enigma. ¿Por qué se considera que hay un secreto o un enigma? Porque la Torá menciona que el faraón le dio a José por mujer a Asenat, pero no dice de dónde es originalmente, no habla de su historia, no habla, solamente dice que era hija de Potifera. Tampoco sabemos quién era Potifera, solo que era sacerdote de On. On era Heliópolis. Si buscamos en Google Search, te dice más o menos dónde está. Es al centro de Egipto para aquel tiempo. El Humash Mor Deror comenta: cuando José lo hicieron virrey de Egipto, lo hicieron ir por los sectores más residenciales y lujosos de la metrópoli de para que lo vieran y lo conocieran. Algo así como lo que sucedió con Mardoqueo. La gente se volcó a las calles para vitorearlo, gritarle, lo que sea. Las nobles jóvenes, al enterarse que José era bello y soltero, desde los balcones lo aclamaban y trataban de llamar su atención para que las mirara, les arrojaban valiosos presentes y joyas con sus nombres para que él las tomara en cuenta. Lógico, este es el virrey, es guapo, es soltero, voy a tratar de hacer todo lo posible para llamarle la atención. En una de las residencias se hallaba Asenat trabajando como institutriz. Institutriz es una mujer encargada de la educación o instrucción de varios niños. Al observar a José desfilando frente a su casa, que dice los comentaristas, que quedó prendada, enamorada de José, y le arrojó la única cosa que tenía de valor, un adorno dorado que tenía en el cuello, el cual se lo había regalado su abuelo. Hasta ahora solamente sabemos que Asenat era hija de Potifera, que vivía en On, o Helópolis, que era institutriz, era una maestra,
y que le arrojó un adorno, un pendiente dorado que le había dado su abuelo. El adorno del pendiente tenía una inscripción con estas letras. Y entonces ya casi llegamos a la historia. La esposa de José y su relevancia. Según las memorias de los sabios, ellos comentan que Asenat, Osnat, era hija de Dina, la hermana de José, que fue violada por Sechem. Eso lo encontramos en Génesis 34:2. Desde muy temprana edad fue separada de su madre y llevada a Egipto. Tiene un parecido a lo que le pasó a José. Y si era hija de Dina, era nieta de Jacob. ¿Y cómo sabemos que era nieta de Jacob? Porque el pendiente que tenía en el cuello con estas iniciales, que son las iniciales de Catená, Miserá, Lao, que significa pertenezco a la descendencia de Jacob. Mean Loes comenta que la inscripción decía: quien se case con esta muchacha debe saber que sus hijos serán descendientes de Jacob. Y like, wow, cuando yo leí eso, yo dije, esto está pasado. El Humash continúa diciendo que cuando José describió lo que decía el pendiente, la buscó hasta encontrarla. Una vez que la encontró, le explicó al faraón lo que había descubierto con el pendiente y le suplicó al faraón que la dejase tomarla como esposa. Esta fue una de las razones que faraón le puso también el nombre de Safnat Penea. ¿Por qué? Porque él descubrió lo que era oculto. Así como el sueño, él pudo descubrir a Senat, que era su sobrina, a Osnat, y pudo descifrar lo que decía el pendiente. Mean Loes comenta que Jacob tuvo que esconder a la niña fuera de su casa, pues los hermanos de Dina querían matarla. Esto está fuerte. Jacob la mantuvo escondida bajo un arbusto llamado Sená, y por esta razón se le dio el nombre de Osnat. Algunos sabios comentan que de alguna manera la niña fue puesta a las afueras de la ciudad de y que Potifar oyó el lloro de la bebé y cuando la encontraron la llevó a su casa y la crió como si fuera su hija, ya que su esposa era estéril. Y Potifera era Potifar. Osna significa arbusto, pero no significa cualquier arbusto. Los comentaristas comentan que el arbusto era uno de espina. La palabra hebrea Senat de Strong 5572 la define como en inglés a thorny bush, una salsa espinosa. Los sabios comentan que el arcángel Miguel descendió y la llevó a Egipto a la casa de Potifar porque ella era apropiada para ser esposa de José. Que te digo, el Eterno tiene todo como que Mean Loes comenta que como los motivos de Jacob fueron buenos cuando trató de salvar a la niña de que sus tíos la mataran, Adonai permitió que la niña no se asimilara o se convirtiera en una pagana o una idólatra, que era lo que ocurría en Egipto. La providencia divina provocó que José se casara con ella. El Humash comenta que Potifera se refiere a Potifar, como dije anteriormente, el antiguo jefe de José. El hecho de que Potifar permitiera que su hija se casara con José, aunque no tenía opción, porque ya el faraón lo había dicho, era una forma del Eterno reivindicar a José ante los ojos de los egipcios, demostrando que era inocente de la acusación que él había atacado a la mujer de Potifar. Potifar es otra historia de que también, porque le cambiaron el nombre, pero no viene al caso en estos momentos. Puntos finales. La historia de José en esta parasha Miquet nos demuestra que el lado derecho, el lado bueno, triunfó. Pero nuestra responsabilidad no ha terminado porque debemos de seguir tratando de rescatar esas chispas que Yeshua ponga en nuestros caminos y guiarlos al camino de bondad y santidad que nos enseña la Torá. Que así como José se le dio un nombre nuevo, que nosotros no perdamos nuestra esperanza de recibir esa piedrecita blanca con un nombre nuevo, que podamos ser más que vencedores en Yeshua HaMashiach. Esa piedrecita nueva que el Eterno tiene para cada uno de nosotros, los vencedores.
Recordemos que Osna, como esposa de José, fue como una corona para él. La mujer virtuosa, dice el proverbio, es corona de su marido. Para José, Osna fue de gran bendición porque él no tenía que casarse con alguien que no fuera de su linaje o una mujer pagana o idólatra. Que verdaderamente si uno lee la palabra como está, uno dice, wow, se casó con una egipcia. Verdaderamente no era así. La enseñanza. Aunque los sabios no lo vayan a admitir, cuando el Midrash habla de lo que hizo Jacob con su nieta, que la colocó al lado de arbusto espinoso, podemos ver la relación que existe entre ponerla en ese arbusto espinoso y la visión profética de Yeshua, al cual le pusieron una corona de espinas. En el caso de Osna, Sená, ella fue un símbolo de realeza y de majestad para José, fue su corona. En el caso de Yeshua, Sená, esa espina que le pusieron, fue un símbolo, una corona de espinas, fue un símbolo doloroso y denegrante, pero con un final victorioso. Baruch Hashem. Hay otro simbolismo plasmado en las coronas de espinas. Cuando Adán y Eva pecaron, trajeron el mal y la maldición al mundo. La Torá dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Cuando los romanos tomaron el objeto de maldición, esa corona de espina, y lo pusieron sobre Yeshua, nos estaban liberando de esa maldición. Mashiach tomó la maldición, esa corona de espinas que cayó sobre la creación después del pecado de Adán y Eva, y lo destruyó, esa barrera, la cual trajo vida y bendición a cada uno de nosotros. Osna, ese arbusto espinoso, trajo alegría y bendición a la vida de José luego de todo lo que había sufrido. El significado de la corona de espinas de Yeshua es un símbolo de humillación y derrota que se convirtió en triunfo y grandeza real. De un sufrimiento a una victoria con un mensaje de vida, esperanza y salvación para todos nosotros. El significado de Osna, arbusto espinoso, que fue abandonada a vivir una vida humilde cuando debió ser de realeza por quien era, que su vida fue una de desgracia y derrota por lo que vivió, se convierte en una vida de triunfo y grandeza real. Josué fue un símbolo de humildad y a su vez de derrota por lo que hicieron sus hermanos Potifar, el jefe del copero. Pero todo esto se convirtió en un triunfo y grandeza real, donde Adonai se glorifica una vez más trayendo un mensaje de vida, esperanza y salvación. Bendito sea su nombre. Baruch Hashem. Shabbat Shalom, hermano. Amado Padre, mi alma te bendice y te glorifica y te doy gracias, Padre, te doy gracias por tu amor, por tu bondad y tus misericordias que son nuevas en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Te doy gracias, Padre, porque a través de este mensaje, Padre, tú pudiste hablar a mi vida, Padre. Gracias, Padre, por esta oportunidad, Padre, pero también que haya sido de bendición para cada uno de los hermanos, Padre y hermanas que están conectados en este día, Padre, y que no solamente, Padre, seamos oidores, Padre, de ella, sino hacedores de tu hermosa y viva palabra. En el nombre de Yeshua HaMashiach te pido esto y te doy gracias, Padre. Amén, amén y amén.